clínica, ojalá llegue lo más rápido posible al centro médico. ¿Cuál es el gran problema? Que uno de los indicadores es una cefalea constante y un dolor de cabeza, que los pacientes un dolor de cabeza se me va a pasar con el rato. ¿Ya? ¿Y cuándo empezó con este dolor? No, estoy desde ayer con este dolor. Entonces ya tenemos un signo que apareció, pero la gente lamentablemente no tiene esa educación para empezar a trabajar. Hay un video de acá, pero lo encuentro lo hizo el gobierno, así que es como medio raro. Pero lo mismo que habla la clínica alemana, pero se está tratando de culturizar. ¿Ya? Esto fue, bueno, hace unos años ya, pero hay que empezar a volver, porque post pandemia y post vacunación aparecieron hartos dramas a nivel cardiovascular. Entonces yo creo que uno de los principales pilares de la salud pública es empezar a trabajar con esto. ¿Salió como de comercial? Sí, salió, es como un Alexis Sánchez medio raro, ¿ya? Pero no sé, trataba de en la entender. tele, en todos lados. Es como la del tabaco que va a empezar a salir spoiler, ya, porque más o menos uno maneja lo que va a hacer el servicio de salud, pero bueno, adelante, continuamos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si cualquier persona empieza a tener estos síntomas, hay que evaluarlo al tiro. De inmediato, urgencia. No hay ni siquiera que pensarlo porque podemos tener un accidente ACV, vamos a ver con las complicaciones, el isquémico y el hemorrágico. El más clásico, el isquémico, pero un hemorrágico que no se contenga puede matar a la persona en cosa de horas o minutos. ¿Qué hace el kinesiólogo con esta información o con este tipo de usuario? Ya vamos a ver estos pequeños shorts o reels, no sé cómo lo pueden decir. Estira la rodilla, ajá. Una de las cosas importantes es que si noten, si yo hago esto, se bota la rodilla. ¿Notan? Bien, estire su rodilla, enderece su espalda, ¿sí? Vean eso. Entonces, la anteversión de la pelvis en un paciente con daño neurológico hace una traba mecánica de rodilla y es lo que hace compatible la marcha, ¿sí? Va a dar un paso con la derecha y lo hace. Pero ¿qué sucedería si yo le llevo la pelvis a una posición neutra? Se le va a botar la rodilla y se va a caer. Entonces, esto es muy importante, hacer un análisis biomecánico en neurorehabilitación para poder desarrollar un plan de cómo vamos a ayudar al paciente a hacer, pero fácil siga siendo posible, a reeducar el ciclo de la marcha. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que sufren una lesión neurológica tienen este tipo de problema. ¿Sí? Apóyese otra vez sobre la rodilla, queda sobre la pierna izquierda, estírela. Ajá. Vean cómo al estirarla se hace esa anteversión de la pelvis, estira la rodilla, ajá. Una de las cosas importantes es que si no hago esto, se bota la rodilla. Ven acá hay un paciente que está en vía de marcha. Para hacer historia. Y esta es la historia de Martín. Entonces, Real Solidarte. Hacemos que lo fácil siga siendo posible. ya, eso en México. Y en México, no sé, no me estoy agrandando, pero en Chile ven, o los mexicanos que hemos tenido, recibido un par de alumnos, ven a Chile como un referente a nivel tanto respiratorio como neurológico. Entonces nosotros tenemos que seguir aquí a la par, de seguir avanzando en esto. Y esta es mi área. ¿Ya? Así que si yo de repente me escapo, profe sabe que se está yendo para otro lado, ya puede tratar de mantenerme dentro del estándar, porque es el área en que más he trabajado y el área en que más me he especializado. Entonces a veces uno se va como por la rama y empieza a hablar de más temas, y a veces esos temas son más de posgrado que de pregrado. ¿Ya? A los que les gusta esta área, ¿ya? Vamos a tener harto que estudiar, harto que trabajar, y nos vamos a dar cuenta ahora que es harta información para poder trabajar. Entonces, para lograr ayudar al paciente, como vieron ahí, lo primero que usted va a tener que hacer es entender lo que es un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular. ¿Sí? Etiológicamente nos vamos a encontrar con ciertas diferencias con otras patologías, pero lo primero que usted debe recordar, es que vamos a tener un paciente que va a tener una obstrucción o una malirrigación o una alteración en la irrigación en un área específica del flujo sanguíneo. Esta irrigación va a generar que tengamos acá pérdida de irrigación en sí, y ustedes recuerden que el cerebro no tiene la capacidad de almacenar sangre o almacenar energía. Esta sangre que llega, vamos a encontrar que el flujo sanguíneo a nivel cerebral es bastante alto, ¿ya? Por lo tanto, si estamos nosotros ahora pensando, inclusive puede llegar hasta un 40 o 50% de su sangre, inclusive más, a su cerebro de inmediato.
Ya después cuando usted se mueve se va repartiendo dependiendo de la demanda fisiológica. Pero el cerebro tiene que estar constantemente irrigado porque no tiene la capacidad de almacenar energía. Sus células no la tienen. ¿Por qué? Porque recuerden que la neurona, ¿qué es lo que hizo? Se especializó tanto que lo único que sabe hacer, entre comillas, y lo hace bastante bien, es transmitir información. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un cerebro que si hay un daño vascular, vamos a tener también una alteración específica en algún lado, ¿ya? Algún lugar específico dependiendo de dónde se rompió o dónde se obstruyó. Entonces usted puede ver acá que existen de dos tipos, el ACV isquémico y el hemorrágico, que lo vamos a definir más adelante, pero va a ser una obstrucción abrupta y la otra va a ser una ruptura de algún vaso sanguíneo, sobre todo algún vaso más pequeño. Si lo vamos a las definiciones un poquito más precisas, esta alteración va a ser por un periodo breve y permanecer por más de 24 horas. ¿Por qué? Porque hay una alteración que es menor a 24 horas, que son los accidentes transitorios, ¿sí? Que son dolores de cabeza en algún momento y que cesan con el tiempo, que yo creo que más de algunos no se pasan rollos, pero él ha dolido la cabeza y después se le baja. Ya puede ser que a lo mejor tuviera una pequeña isquemia en algún lugar, pero después el flujo se redistribuye. ¿Cuál es la gracia de esto? La red vascular que usted conoce a nivel cerebral se va a ramificar harto. Entonces tenemos varias vías por donde la sangre podría empezar a ir, pero cuando se obstruye un vaso principal, ahí ya tenemos problemas, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos entender una ACV como ACV, va a ser que se va a desarrollar la manifestación en un periodo breve, pero por más de 24 horas. Cuando es menor en ese tiempo, ya no pasa a ser una ACV, sino que vamos a ver que se llama un accidente vascular transitorio. Igual hay una definición para eso más adelante. Vean esa imagen. Ahí, el profesor Payero ya le enseñó a interpretar eso, ya están ahí. O pura radiografía. Yo creo que están ahí, ya están vigilando. ¿Dónde está la alteración? ¿Dónde ven algo raro? El inferior izquierdo. Eso es radiolúcido o radiopaco. ¿Se acuerdan lo que era radiolúcido o radiopaco? Sí. Porque ustedes van a estar hablando con un, oh, mira esa opacidad que se ve ahí ya. Ustedes saben que si es hueso, el rayo va a rebotar, ¿ya? Si es líquido, el rayo tiende a pasar directamente, no se ve más allá. Pero como acá el cerebro tiene cierta composición, podemos ver acá una alteración y acá una alteración. Puede ser sangre extravasada, ¿ya? Podemos ver también a lo mejor un cese de irrigación, como vemos allá, que sería como que se está dañando el parénquima o el tejido nervioso. Pero ahí vamos nosotros a empezar a definir cuál de los dos tipos vamos a ver. Si existe un daño en donde se ve una obstrucción o una isquemia, que es el cese de irrigación, vamos a tener un ACV de tipo isquemia. En cambio, cuando yo veo, o en este caso van a observar que se ve sangre en la imagen, van a definir inmediatamente que es un hemorrágico. Ahora, ¿cuál de los dos es más letal? El hemorrágico. ¿Ya? El hemorrágico tiende a ser mucho más complejo en su manejo porque la sangre sale al exterior y genera mucho daño, sobre todo en la presión intracraneal. Recuerda que nuestro cráneo está diseñado para poder mantener al cerebro en su lugar. Si viene una masa adicional, empieza a ocupar espacio, empieza a comprimirlo y empieza a generar más daño. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña definición de dos. Y abajo es lo que decía, existen accidentes transitorios que son menores a 24 horas. Entonces si el paciente tiene alguna sintomatología clínica que parecería ser una ACV, que es dolor de cabeza, alguna molestia quizá a nivel cerebral, pero esto cesa o es menor a 24 horas, vamos a hablar de algo más transitorio. ¿Ya? La característica que ahí ustedes no se olviden, por favor, es bastante importante, es que esta ACV ojalá sea mayor a 24 para definirlo como ACV. ¿Ya? Eso el criterio médico lo va a determinar, pero si el paciente empieza con cualquier síntoma que vamos a ver ahora, de inmediato al médico. ¿Ya? Después ellos verán si fue un accidente transitorio, si fue isquémico, si fue hemorrágico. Lo que ustedes tienen que velar es que, en este caso, si ustedes están trabajando con un paciente, que haya intervención lo más antes posible. ¿Sí? Epidemiológicamente hablando, esto es importante, chicos, porque es salud pública. ¿Ya? Cuando hablamos de salud pública son los datos que vamos a tener nosotros como profesionales de la salud para poder decir, ¿sabes qué? Esto está impactando en la economía, en la vida, etc. ¿Ya? Cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, en un CEFAM, van a tener que trabajar con datos. Van a tener que decir cuántas personas evaluaron. Entonces, estos datos epidemiológicos le dan respaldo. ¿Ya? Cuando hagan algún trabajo de investigación, así como para darle un apoyo más adelante, siempre busquen datos epidemiológicos para decir, ¿saben qué? Esta patología se ve en tantos de tantos lugares. Se ve más en Chile, se ve más en el norte, se ve más en el sur. Siempre basan en epidemiología, por ejemplo, acá, a nivel extranjero, y otras podemos verlas después a nivel nacional. ¿Qué dice la OMS?
Fíjense en este dato que dice que las personas con ACV van a ser más o menos 15 millones, de las cuales 5 fallecen y en este caso las otras van a quedar con alguna secuela permanente. O sea, serían 5 fallecen y 10 quedan con secuelas, pero de esas 10 quedan 5 con secuelas permanentes. ¿Y dónde está nuestra labor? En los 10 millones que quedaron con secuelas. ¿Sí? Estas secuelas pueden ser desde alteraciones posturales, ya que van a ser estos patrones, como por ejemplo un síndrome piramidal que lo vimos en la clase anterior, patrones de movimiento que no corresponden, patrones de postura que no son los adecuados, o secuelas que van a ser transitorias, ¿ya? Por ejemplo una pequeña parálisis facial, etc. Va a depender de la magnitud del ACV. Pero si tenemos un estándar que un tercio va a fallecer y los otros 2 tercios van a seguir con vida, pero necesitamos secuelas, ¿a qué necesitamos? Rehabilitación. Otro punto importante, a nivel mundial es la tercera causa de muerte, ¿ya? Inclusive yo creo que ahora está rozando la segunda, está llegando a nivel ya más macro, y es la primera causa de discapacidad en adultos. Cuando hablamos de adultos, obviamente en la etapa de trabajo, ¿ya? He visto pacientes con ACV de 60, que es más o menos cuando ya quizás podemos ver más incidencia de esto, pero lamentablemente he visto personas con discapacidad de 20, 25 años, a su edad ya con un ACV. ¿Producto de qué? De la cultura que estamos llevando, ¿ya? El estrés, etc. Vamos a ver las condiciones y yo creo que ustedes, a lo mejor más de algunos, van a empezar a pasar rollos, porque dicen, oh, yo hago esto otro, ya, entonces hay que empezar a pensar en eso. Conlleva un gasto importante, o sea, si hablamos de gasto, eso es lo que le interesa al gobierno, o sea, un 4% del gasto de salud a nivel mundial es esta patología solamente. De toda la cantidad de patologías que usted va a conocer, vamos a gastar un porcentaje importante en esto, ¿ya? Sin desmerecer a las demás, pero igual estamos hablando de una actividad importante. Veamos a nivel nacional. Vamos a avanzar aquí para que no sea tan lento. Fíjense que vamos a tener una primera causa de discapacidad nuevamente, igual que a nivel mundial. Como les comentaba, en Chile fallece un paciente cada 1 hora. O sea, en este rato que estamos haciendo la clase ya fallece una persona. Entonces la epidemiología nos dice que tenemos que tener un usuario. En Chile se calcula que por día van a tener casi 60, 70 pacientes nuevos. Lo mismo, 25 fallece, 50 sobreviven, 25 queda con secuelas y el otro se va a recuperar más fácilmente. Se maneja muy igual o parecido que lo trabajamos a nivel internacional, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que un paciente con ACV va a tener un alto porcentaje de que si no se cuida y cambia ciertos hábitos, que le dé un segundo ataque vascular en los primeros años o posteriores al primer episodio. Yo he visto ya usuarios que han tenido 2 hasta 3 ACV, entonces igual ya el tercero los dejan ya con más secuela, obviamente el segundo también, ya tenemos daños más permanentes. Como el primero fue quizá un poquito más leve, se dejan estar. ¿Ya? Igual ahí la idea es ojalá que esta recurrencia sea lo menor posible. Como les comentaba, a nivel nacional tenemos más incidencia de unigénico, que es casi el 60-70%. Ya después tenemos el hemorrágico, que va a ser casi un 20%, y los demás son de factores indeterminados. Pero si bien el hemorrágico es el menos prevalente, es el más letal. ¿Ya? Muchas veces, lamentablemente, cuando el paciente dice ACV hemorrágico, uno ya lo asocia que el paciente va a fallecer. Y está en el GES. ¿Qué beneficio tenga que esté en el GES? Ahora salir el auge, yo creo, ¿no? Y ahora se llama GES. Antiguamente se llamaba auge. ¿Cuáles son las garantías explícitas de la salud? Ustedes como profesionales de la salud, ¿qué beneficio tiene eso con los pacientes? Le dan OCD, está cubierto por el plan de gobierno. ¿Ya? Entonces usted va a cualquier hospital y lo tienen que atender igual, independiente de que sea FONASA y SAPE. Al ser GES está cubrido, como he escuchado algunos pacientes, ¿ya? Está cubierto la enfermedad. Y como hablamos, si ya está cubierto en el GES, harta plata se da también de todo lo que nosotros podemos llevar a salud a eso. Entonces la prevención acá, chicos, es vital. La idea es que ojalá podamos educar respecto a esto. ¿Cuáles creen que son los factores de riesgo de padecer una ACV? Si ustedes están viendo que se puede obstruir una vía cerebral a nivel de la parte sanguínea, la obesidad, ¿qué más puede ser? ¿Qué otro factor de riesgo puede ser? Estrés, muchas gracias. Yo estoy a 2 pasos de la ACV, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría ser? Una coagulación rápida. Factores genéticos, ya, pero mire, vamos a ver factores que son modificables y otros que no. ¿Ya? Varones, lamentablemente, acá vamos a ver distintos,
pero nosotros tenemos más predisposición a padecer una ACV desde el punto de vista genético que las mujeres. ¿Ya? La edad obviamente también, mientras más edad, más capilaridad voy a tener a nivel de fragilidad, por lo tanto eso puede generar que también pueda tener una ACV. Fumar. ¿Ya? ¿Quién de acá fuma? Aquí se ha hecho investigación en tabaco, no en otras cosas. ¿Ya? Pero ¿quién de aquí fuma tabaco? Muy bien, muchas gracias. No voy a preguntarle de los demás porque es cada uno. Alcohol. ¿Cómo anda el alcohol aquí en este nivel? Tampoco, pura agüita, ¿no? Muy bien. Hipertensión. No tienen idea porque jamás han tomado la presión. ¿O sí? ¿Alguien de acá sufre de dolor de cabeza constante, se marea, como que pierde un poquito? Ya, esos son señales de que estás con la presión un poquito más. Se te tapan los oídos, etc. Inactividad física, diabetes, enfermedad del corazón, estrés, obesidad. Cuando habla de medicamentos son algunos corticoides o, señoritas, las pastillas anticonceptivas. ¿Ya? Lamentablemente esas pastillas generan también un alto índice de tejido graso, aumentando las posibilidades de una ACV. ¿Cuáles son las no modificables? Bueno, las que nombré recién. Tabaquismo, alcohol, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, que es el colesterol alto, y la diabetes mellitus como parte de. En Chile, ¿se ven alguna de esas patologías que ven abajo o esas condiciones? Todos los días. La obesidad también. Todo. Sedentarismo, ¿quién de acá es deportista? Sí, pero ¿cuántas veces entrena en la semana, estimado? Todos los días. ¿Ya? ¿Y el resto? 3 días. 3 días a la semana. 3 días a la semana. Una vez. Y eso que están jóvenes, aquí en el tiempo. ¿Quiénes de acá se han hecho alguna vez el examen de colesterol? ¿Cómo están sus índices de colesterol? Creo que yo me lo hice. Nadie se hace eso, se chequea, no sé qué voy. Chequea, no hay, ¿no? La idea es sacar un índice de Mi mamá tiene que sacarse. Dice hace un año. ¿Ya? Ahí tienen que ver ustedes si está el HDL o el LDL. ¿Se acuerdan cuál es cuál? ¿Cuál es el colesterol bueno? ¿Cuál es el colesterol malo? Porque son preguntas que hacen los usuarios. Oye, mire, doctor, porque todos somos doctores de aquí en adelante. Mire, ¿sabe qué? Este me salió así. ¿Cómo estoy? Y usted, no me acuerdo, pero me ha pasado hace rato. ¿Ya? Low density, high density, mayor densidad, menor densidad, eso va a generar que tenga mayor fluidez o menor fluidez. ¿Ya? Entonces tienen que tener claridad respecto a eso. Entonces, el malo del HDL. Exactamente. Mucha densidad entonces no permite que la sangre discurra y se van formando en pequeñas pedazos. Sí, creo que sí me lo hice. Uy, aquí les voy a pedir algo. Ya que están soltando la manito, estamos conversando respecto a esto. Necesito que por favor dibujen donde tengan ahí el polígono de Willis. Como se acuerden, en una hojita, si no tiene una hojita, se la pide a su compañero, pero dibujen como ustedes se acuerden, sin ver el celular, sin ver ningún como el polígono de Willis. No. El marcial. Esto es Cuando lo terminen, porque esto en un minuto puede salir rápido. No sé. Quiero que se lo muestren a su compañero para ver si su polígono es humano o de otro ser vivo. No puede ser. listo. Que nos voy a escalar por todo. Terminé, profe. No muestren eso a sus compañeros. Como ¿qué debo recordar del polígono? ¿Cómo era su forma? ¿Por qué creen que estamos hablando del polígono de Willis y estamos hablando del síndrome cerebrovascular? Van asociados. El daño arterial, que puede ser hemorrágico y isquémico, que estamos viendo en la arteria cerebrovascular, en su mayoría son afectaciones en algunas de las arterias del polígono de Willis. Y eso va a afectar obviamente la irrigación de cada una de las arterias. Espero que su dibujo, su art attack, se parezca a lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Igual, ya yo creo que quedó parecido. Pero tengo que ir reconociendo cuáles son las arterias que forman el polígono. ¿Cómo se llamaban estas dos que están acá? Las vertebrales. Tengo la arteria vertebral derecha e izquierda. ¿De dónde venían las vertebrales? Las arterias vertebrales sé que saben, suben por, ya conocen las arterias cervicales, pero ¿de dónde nace la arteria vertebral? De la subclavia, ¿ya? La subclavia derecha, ¿de dónde nace? El tronco brachiocefálico arterial derecho. La
subclavia izquierda, ¿de dónde nace? Directamente de la aorta, del arco aórtico. Entonces son cosas que a veces uno dice, pero ¿para qué? Si yo no soy cardiólogo. Va a tener que trabajar porque una afección o por ejemplo un daño a cualquiera de las subclavias, el paciente se desgarra acá o le da una fractura que pueda pasar a dañar en la subclavia, va a tener alteración en la irrigación quizás el polígono de Willis. ¿Y quiénes forman el polígono de Willis por anterior? ¿O quiénes hacen que emerjan toda esa cantidad de arterias? Porque de acá abajo nacen todas estas, las vertebrales. ¿Y quiénes son las que forman las que están delante? Las carótidas. ¿Estas dos cómo se llaman? Cerebrales medios. Nacen de la que estamos tratando de buscar ahora. ¿Cómo se llama? La carótida interna. ¿De dónde nace la carótida interna? De la carótida común o primitiva. Las carótidas común o primitivas, ¿de dónde nacen? La derecha nace del tronco brachiocefálico arterial derecho y la izquierda nace del arco aórtico nuevamente. ¿Ya? No es por ser pesado, pero tengo que empezar a entender que si yo voy a trabajar con afecciones neuromusculares a través de la irrigación sanguínea, me tengo que acordar de eso. Y aparte de lo que vimos del origen, de la carótida interna nace la cerebral media, la cerebral anterior y la comunicante posterior, que serían estas tres que vamos a observar aquí. Pase para que no lo vean. ¿Ya? Cerebral media, cerebral anterior, comunicante posterior. Luego vamos a tener una pequeña que va a ser la comunicante anterior, que va a llegar acá. Vamos a tener acá el vertebral que forman la, ¿cómo se llama esa? Arteria basilar. La arteria basilar. Estas son las arterias del puente, las pónticas. Acá va a faltar la cerebral espinal anterior. En este caso vamos a tener la cerebral posterior, la cerebral antero superior, falta la antero inferior y la posterior inferior está por acá, etc. Hay varias arterias que usted debe manejar que van a irrigar no solamente al encéfalo, sino que vamos a tener estructuras puntuales como por ejemplo cerebro y cerebelo. ¿Okay? Ahora, ese polígono que usted dibujó, y si lo recuerda así, es bastante básico, porque hay otro que es un poquito más elaborado y que ojalá pudieran ustedes empezar a recordar. Porque de acá vamos a observar lo siguiente. Las arterias que principalmente vamos a ver afectadas en el tema del ACV son la cerebral media. La cerebral anterior también, no quiere decir la posterior tampoco. Pero si vemos ahí ese punto, dice que la cerebral media y la anterior van a irrigar casi el 80% del tronco encefálico. Entonces, si hay mayor predominancia de que esa arteria se obstruya o se rompa, vamos a tener ahí una complicación médica bastante importante. ¿Sí? Ahora, esto de acá, perdón, para que lo vean, lo tengan como dato, tenemos las cerebrales posteriores, lo que hablamos recién, de dónde nacen, y que digan el resto o el 20% del restante. No quiere decir que si digan menos, van a tener menos probabilidad de estar afectadas, pero siempre piensen que el cuerpo humano trata de tener dos vías de información, trata de siempre buscar alguna etapa que no tengamos una cosa que funcione con otra cosa como demasiado puntual. Siempre tiene vías alternativas para poder suplir a lo mejor su irrigación, pero en este caso la parte cardiovascular. Pero tampoco podemos estar así como pensando que el cuerpo va a compensar siempre. Entonces tengo que empezar a repasar esto de la anatomía si es que quiero entender un poco más de ACV, sí. Y tengo que también empezar a entender lo siguiente, estimados. Muchas veces la arteria que va a estar afectada no es la más grande, a veces por la de mayor calibre, sino que son al principio arterias más pequeñas, como por ejemplo la más terminal. Como dice arriba, cada una de las arterias que vamos a empezar a revisar va a tener un lugar específico de irrigación. ¿Ya? Por ejemplo, la cerebral anterior irriga una parte nomás del encéfalo, su parte frontal, pero la cerebral media es la que se lleva casi todo el territorio lateral y la parte frontal parietal. Entonces, muchas manifestaciones clínicas van a depender de eso, de dónde fue el ACV. Vamos a ver distintos tipos de alteraciones, pero es importante que ustedes ya empiecen a recordar cuáles eran las colaterales, porque empiezan, como les decía, desde pequeñas obstrucciones hasta una obstrucción mayor. Eso es un mapa para que ustedes lo empiecen a recordar. Ven que el territorio cerebral anterior, que se ve ahí un color un poquito más rosado, es menor al de la cerebral media. Vean como toda la cerebral media va a tener una irrigación bastante importante, no solamente a nivel superficial, sino que a nivel profundo. La cerebral posterior va a tener una irrigación más interna quizá, pero todo esto es a nivel de los ganglios basales y la corteza cerebral. Por lo tanto, vamos a tener afección no solamente del sistema piramidal, sino que de la vía extrapiramidal en alguna ocasión. Pero en su mayoría, como vemos acá,
la cerebral media es la que tiene mayor territorio y lamentablemente es una de las que presenta mayor cantidad de obstrucciones. ¿Sí? Observen ahí, son solamente afecciones en algunas de las arterias que usted va a tener que empezar a recordar. En el caso de la arteria cerebral anterior, por ejemplo, dice que el paciente, cuando esta arteria se obstruya, va a tener debilidad contralateral en extremidades, apuria e inercia en el movimiento. Por ejemplo, si se obstruye la arteria cerebral anterior derecha, según esa definición, ¿dónde va a estar la debilidad? Dice debilidad contralateral en extremidades. En la izquierda. ¿Ya? Apuria. Yo creo que más de algunos hemos tenido un episodio de apuria ahí en su vida. Como que no quieren hacer las cosas, como les falta así un poquito de empezar actividades. ¿Flojera? No es que termine la flojera, pero es una incapacidad del paciente de poder iniciar actividad. En este caso los pacientes quedan porque dañan la parte frontal y tiene una parte del comportamiento, entonces queda como bastante más o menos inhibido. Y dado que afecta a la parte motora, hay una inercia en movimiento. Todas las que ve de ahí, de donde dice cerebral anterior, la ACM, todo esto, adelante, es arteria cerebral media. ¿Ya? Y va por segmentos. ¿Creen ustedes que el kinesiólogo se tiene que aprender todo eso? ¿Se lo voy a preguntar ahora? Quizás. Depende. ¿De qué va a depender? De que no llegue en media hora pasada la clase o más. ¿Ya? Por lo tanto, una arteria cerebral media, por ejemplo, en su segmento M1, dice que hay una hemiplegia espástica contralateral. Ustedes ya saben definir eso. ¿Qué es una hemiplegia espástica contralateral? Defínalo con sus palabras. ¿Qué diferencia tiene entonces con el segmento M2? Acá abajo, que dice que es una hemiparesia facial. Es una hemiparesia en la extremidad superior. Hemiplegia de debilidad en una extremidad. No, es hemiplegia en Parálisis. en una Ya. extremidad. Contralateral significa el otro lado de donde fue afectado. ¿Dónde fue la afectada ya el cerebro? Y en el caso del segmento M2 dice hemiparesia. ¿Cuál era la diferencia entre la hemiparesia o la paresia y...? Hemiparesia es debilidad muscular. Entonces, ¿qué va a encontrar usted? Va a ver al paciente que quizás va a estar en un... esperando todavía la aprobación para poder tener terapia, y van a ver en su historial clínico accidente cerebrovascular en su M1. Ah, voy a encontrar plegia. Sí, que me manejo con esta información. Veo que en el segmento 2, voy a encontrar una paresia, entonces tengo quizás un poquito más de probabilidad de trabajar. Voy a tener una afección, por ejemplo, como dice la última, en el hemisferio no dominante inferior. Paciente con confusión, delirio, apraxia confusional. ¿Ya sabía lo que era la apraxia? ¿Se acuerdan lo que era una apraxia? Le dimos todo lo que vimos anteriormente, si es para entender esto, ¿ya? No puede realizar un movimiento Con objetivo, empezar a saber para qué sirven las cosas, etc. ¿Ya? Como se afecta también los lóbulos frontales, ahí está la parte de la personalidad. Entonces tenemos delirio, el paciente empieza a tener bastantes complicaciones, etc. Vean en la ACB donde dice hemisferio izquierdo, rama superior, rama inferior, las afasias. ¿Qué es lo que era la afasia? trastorno del lenguaje, ¿no? Excelente, tenemos un trastorno del lenguaje motor y uno receptivo, o en este caso sería el de captar información. ¿Entiende qué? No comprende bien quizás las palabras, pero puede emitir palabras sin problema. En la garrina, la fascia motora, el paciente te escucha, te entiende, pero no lo puede expresar. Apraxia de extremidades superiores, que el paciente quizás no tiene movilidad voluntaria en extremidad superior. Por eso es importante, chicos, que todo lo que hemos visto no solamente se quede en que, profe, no pasó, ya pasó el ramo, es para ir entendiendo este lenguaje clínico en todas las patologías que vamos a ir observando. Y esto no termina acá, avanza por todo esto. Porque si se fijan arriba habla de la arteria vertebral, afecciones a la basilar, afecciones también a nivel de la cerebral posterior, etc. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a tener que empezar es asociar la irrigación con más que nada las manifestaciones físicas que puede tener su paciente. Ataxia, que es la incapacidad de mantener el equilibrio, debilidad en la abducción, parálisis facial, debilidad branquial, pleural, facial, etc. Esto te permite a ti estar preparado para saber cómo el paciente tuvo una ACV. Ya. Pero no quedas ahí. Tú como kinesiólogo, es que es espástica. Ya, es espástica. Pero tienes que empezar a discriminar más que nada en qué sector fue, en qué nivel va, para poder entender después cuál es la manifestación clínica que va a tener el paciente y poder plantear tu trabajo. ¿Ya? Entonces no es como que, yo atiendo ACV y muevo personas. Jamás. Estimados, ya que están ahí metiéndose en este mundo, esta es la fisiopatología
de la CB. Sobre todo este punto me gustaría que quedara claro hoy día, este ya es más histológico, pero importante acá, que podamos entender cómo se maneja. ¿Alguien me puede interpretar eso? En inglés, porque ustedes ven English y les gusta, así que el kinesiólogo de la Universidad de Tarapacá tiene inglés y puede leer en inglés. Hablar no sé, pero leerlo y entenderlo no hay problema. Que al pasar el tiempo y los días, la estructura que está lesionada va creciendo. Ya. ¿Quién más interpreta de otra forma? Porque aquí vemos dos colores. Estamos con los perros viendo blanco y negro acá. Pero fíjense que hay un punto inicial ahí y hay una zona que está rodeando que después esa zona va desapareciendo y el daño va aumentando. Y estamos viendo acá una progresión de minutos, horas y días. Es como esto se va manifestando, estimados colegas. Como vimos al principio en los videos, hablaba de que ojalá podamos tener nosotros una capacidad de atención temprana, lo más temprana posible para evitar esto. ¿Qué ocurre acá? Adelante. El lugar del segmento que está dañado va a tener acá un punto central. Por ejemplo, acá se dañó la arteria cerebral media en una de sus ramas, por eso está en ese lugar. Bien, el daño está, lamentablemente no podemos hacer más porque se obstruyó o se rompió una arteria. Pero todo lo que usted ve alrededor ahí es una zona que se llama zona de penumbra. Esa zona de penumbra es una inactividad de las neuronas que están alrededor. Lamentablemente esas neuronas que están ahí ya murieron. ¿Por qué no le llega irrigación? Y acuérdense que ya una neurona sin metabolismo va a fallecer fácilmente, no tiene mecanismo de adaptación. Pero acá todas las neuronas que están alrededor, ¿qué es lo que hacen? Bajan su actividad. Pasan a lo que se denomina un periodo de invernación. ¿Sí? Este periodo de invernación ¿ya? Hace que la neurona se proteja de cualquier daño. Pero ¿cuál es el problema? Mientras más tiempo pasa en la tensión o estabilizar la zona, la invernación ya no funciona y empezamos a tener más daño. Empezamos a tener pérdida del tejido. ¿Qué es lo que ocurre? En una primera instancia, la neurona o las neuronas, ¿qué es lo que hacen? Bajan su actividad para no depender mucho del metabolismo del alrededor. Es como un modo económico, si lo quieren ver de alguna forma, pero lo que hacen es bajar su actividad para no consumir tanta energía y así no generar mucho daño o gasto. Si esto no se estabiliza, vean como ya la zona de penumbra se hace un poquito más pequeña, pero la zona de daño empieza a crecer. Y ahí vemos que el daño ya está completo. Por lo tanto, si el médico o el personal médico no estabiliza durante el primer periodo, o si vemos que no hay algún control, el daño se hace mucho mayor. En cambio, si yo veo acá que en minutos podemos tener la estabilización del paciente, la zona de penumbra lo protege entre comillas, porque después de estabilizar y ojalá regularizar la irrigación, la zona de penumbra empieza a activarse nuevamente. Es un periodo más que nada que ocupa las neuronas o una actividad neuronal en donde lo busca como mecanismo de defensa o de protección. ¿Sí? Todo lo que acabo de decir está explicado acá para que después lo puedan leer con calma. ¿Qué ocurre acá? Cuando se interrumpen los suministros de oxígeno y glucosa, que es lo que necesitaba la neurona, entramos en un periodo de invernación en donde vamos a tener menos actividad, por eso hay menos metabolismo, y eso hace que no se dañen las estructuras celulares, pero por el tiempo que ojalá podamos hacer lo más breve posible. Si esto ya empieza a sobrepasar mucho tiempo, empezamos a tener mecanismos de excitotoxicidad, que la misma neurona empieza a dañarse y esos materiales de la neurona se van a expandir durante el territorio y generan mucho más daño. En el caso de lo que estamos observando, que es esto de acá, la figura que está a su izquierda. ¿Ya? Que empezamos a tener un daño en la membrana y empezamos a tener materiales que van a estar durante o en el entorno de la neurona y hacen que esto se vuelva más tóxico de lo normal, haciendo que la neurona y el tejido circundante empieza a dañarse mucho más. Por eso les comentaba que acá en Chile no hay cultura para trabajar con esto. El paciente con ACV que le está dando justo un ACV y lo empieza a manifestar como lo vimos en las imágenes al principio, que eran esta debilidad, alteración en la debilidad muscular, alteración en el habla, etcétera, cualquier manifestación. Si lo hacen en tiempo, esta zona de penumbra protege, pero si no lo hacen a tiempo, esta zona ya empieza con mecanismos de excitotoxicidad y se empiezan a dañar. Eso es irreparable. Lamentablemente el daño que está acá es irreparable, hay que tratar de buscar otras vías para estimular al paciente. ¿Sí? En Europa, nuevamente les comento, tienen vías exclusivas, en Portugal, que conozco, en donde hay ambulancias y en la carretera tienen un carril específico para ello con ingreso directo al hospital.
nosotros estamos años luz a eso, por eso les preguntaba al inicio, que llegar acá a Vicuña Maquena, o entrar al hospital, o tratar de estar cerca del hospital, es una utopía. Sentarse y estacionarse y encontrar justo ahí en urgencia, porque empiezan el bocinazo, que se estacionan mal, etc. ¿Ya? Entonces, muchas veces los pacientes que vamos a ver, que este tercio que se muere, es porque no los pueden estabilizar durante el periodo, porque la accesibilidad es bastante compleja. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta antes de que empecemos a hablar de más detalles? ¿No? Entonces, ya sabemos lo que es una ACV, vimos y nos dimos cuenta cuál es la labor como kinesiólogos de lo que tenemos que hacer, empezamos a entender cuáles son los tipos que hay, que son el isquémico y el hemorrágico, y lo que acabamos de ver de la isquemia y todo eso del mecanismo de invernación es más el isquémico. ¿Ya? En el hemorrágico, lamentablemente, no tenemos muchos mecanismos de protección. Lo que va a pasar es que la arteria que vamos a encontrar, que específicamente a veces son más chiquititas, van a sufrir de hipertensión, que era ¿recuerdan uno de los factores de riesgo que tiene la ACV? Y eso hace que se empiece a dilatar su pared. ¿Alguien conoce cómo se llamaba esa enfermedad donde los vasos sanguíneos se dilatan? En vez de tener, no sé, por ejemplo, una forma más cilíndrica, vamos a tener uno que se dilata la pared, lo que hace que esa pared se vuelva más ágil. Quizás no lo van a reconocer ahora, pero han escuchado del aneurisma. ¿Ya? Los aneurismas son estas dilataciones de las arterias. ¿Ya? Se da porque las arterias tienen que soportar cierta presión. ¿Cuál es la presión normal de una arteria? 120/80, que es la que usted conoce como signo vital. ¿Sí? Ahí el cuerpo funciona espectacular. Pero, ¿qué pasa usted cuando infla un globo y lo sobreexpone a mayor presión? Se dilata aún más, y si yo lo inflo, ¿qué va a pasar con el globo al final? Estalla. La arteria pasa lo mismo. ¿Ya? En la arteria vamos a tener un punto en donde el endotelio y todas las partes de la arteria van a empezar a dilatarse tanto que se van a romper. Al romperse, se produce una hemorragia. Y ahí no hay mecanismo de poder inhibir y todo, porque es un mecanismo tan rápido y tan abrupto que el cuerpo humano no se puede adaptar a él y la persona fallece. ¿Ya? ¿Cuál es la única forma de poder detener la hemorragia? Es con cirugía. El cuerpo no tiene mecanismos de protección, ¿ya? O una hemodinamia más lenta para poder tapar el sector. No, lamentablemente, si es a nivel cerebral, estas dilataciones pueden provocar, o estas aneurismas pueden provocar daño. Conozco pacientes sí que han tenido ACV hemorrágico y que están vivos. ¿Cuál es el problema? Que después de ellos se dan cuenta cuando hacen todo esto que tienen varias aneurismas en varios lados. ¿Ustedes han hecho algún escáner o algo para saber si tienen aneurismas por ahí? Casi ningún paciente se lo hace porque, a no ser que pase algo, yo me hago un chequeo. Pero si me da un ACV hemorrágico, tengo más del 90% de posibilidades que voy a morir, entonces no voy a tener esa oportunidad de saber si tenía más. ¿Ya? Consulten ustedes a su familia, vean si tienen antecedentes de ACV, si tienen antecedentes de ACV hemorrágico, porque podría tener un precedente. ¿Ya? Yo me haría un chequeo constante también. O sea que también puede ser hereditario. Podría ser que sus arterias tengan algún fenómeno en donde se dilaten o tengan menos capacidad de soportar presión. Podemos tener esa predisposición, más que genético, tener una predisposición. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología isquémica, las células bajan su actividad para poder protegerse, pero si pasan mucho tiempo se dañan igual. Y en el caso de la parte hemorrágica, lamentablemente las dilataciones de las paredes generan esta ruptura y estas arterias no van a irrigar la zona que tienen que irrigar y aparece el término de infarto. ¿Ya? ¿Saben lo que es el infarto, estimado? ¿Como término? Porque tienen que empezar a asociar los términos. Está la isquemia. Hasta el infarto. Y después vamos a tener necrosis. ¿Qué es infarto? ¿Dónde le puede dar infarto a usted? Al corazón. ¿Ya? ¿Dónde más? Todo. En cualquier tejido que tenga irrigación. Ya le puede dar un infarto en la uña si es que la uña tuviera irrigación directa. ¿Ya? Entonces, lo que hablamos de isquemia es una disminución en la irrigación. Esta disminución de la irrigación es porque se obstruye la vía, en este caso, la arteria. Hay una obstrucción. Esta obstrucción puede ser parcial, entonces por eso la irrigación baja un poquito, ¿ya? Pero cuando ya se obstruye completamente tenemos una complicación y ya un infarto, cuando ya no hay irrigación.
Y como no hay irrigación, aparece la necrosis, que es la muerte seminal. Entonces el cuerpo humano avisa de alguna manera. Cuando hay en lugares con, por ejemplo, obstrucciones o con isquemia, genera dolor. Los dolores de cabeza constantes no es la universidad a veces, no es el estrés, no es mi pareja, puede ser que tenga una isquemia. No sabemos. ¿Ya? Y les va a pasar como profesional de la salud. Me pasó a mí también, se lo digo como experiencia, porque en una etapa cuando estaba en jefatura me dolía tanto la cabeza que yo me pasé tantas veces el rollo de Clonona CB que fui a sacarme un TAC. Menos mal que en Arica hay un convenio con Unisapre porque si no hubiera salido hermosamente caro. No tenía nada. Ya no tenía nada, pero conocí mi cerebro. Ahí después se lo voy a mostrar. Es bonito. ¿Ya? Pero las personas no conocen esa información. Nosotros lo podemos extrapolar y decir, oye, yo tengo esto. ¿Y qué hace la gente? Me duele la cabeza, pone dolor de cabeza en algún buscador y le sale cualquier tontera en Google. ¿Ya? Cáncer a la arteria, ¿ya? Enfermedades antiguas, aunque están apareciendo ahora. Por eso la educación es bastante importante. ¿Ya? Entonces, dentro de, tenemos que ir reconociendo cuáles son las características de cada ser. El origen, en el caso de un isquémico, chicos, ustedes deben tener claro cuál es la diferencia entre un ateroma, un trombo y un émbolo. ¿Lo saben? Vamos a la pizarreta ahí. Ateroma, trombo, inclusive ustedes van a escuchar, le dio un accidente tromboembólico. Sí, está de la mano. O hay aterotrombótico, lacunar, cardioembólico, etc. Hay de varios tipos. ¿Alguien sabe la definición de alguno de ellos? No hay cosas. Bueno, tenemos una obstrucción, una arteria que va a estar tapada. ¿Profe qué dice arriba? Ateroma. Ateroma. Ateroma, trombo, émbolo. ¿Sí? El ateroma es cuando en el lumen o en el espacio de mi arteria, cualquiera sea, se va acumulando placas, en palabras sencillas, de grasa, ¿ya? O capas lipídicas. ¿Sí? El colesterol y lo que hablábamos de este colesterol de baja densidad, alta densidad, etc. Porque, ¿qué pasa si una arteria sana aquí tiene un flujo? El problema, la sangre pasa. Si empezamos a juntar acá placas de ateroma que se denominan, o la que también se conoce como aterosclerosis, ¿ya? Que se empieza, la aterosclerosis es que esta ateroma empieza a disminuir el lumen de la arteria y empezamos a tener menos lugar para que pase la sangre, y eso genera un ateroma o una posible disminución de la irrigación. ¿Sí? Cuando ya el ateroma es tan grande que obstruye al lugar, por así decirlo, acabamos de tener ya una placa muy grande, eso sería un trombo. Cuando ya se forma y va a obstruir una arteria. ¿Ya? O cuando, mejor dicho, más que se forma y obstruye aquí, ya esta placa obstruye completamente el lumen de la arteria. Y el émbolo es cuando este trombo migra hacia otro lado. Se desprende y se va hacia otra arteria. Por eso es importante que ustedes puedan empezar a diferenciar con la escuela. Por ejemplo, en el dibujo que está acá abajo, eso de ahí es una placa de ateroma. Esto de acá, vean cómo esa grasita que uno ve acá va ocupando el espacio donde debería estar pasando la sangre. ¿Sí? Esta placa de ateroma, chicos, fíjense, va a empezar a obstruir y parte de la grasita que ve acá o el tejido adiposo, más plaquetas o cualquier elemento, los trombocitos, van a empezar a formar una obstrucción. Ese sería un trombo. Y el trombo, cuando se desprende y viaja a arterias más pequeñitas y obstruyen, eso es un émbolo. Por eso habla de que algunos pueden ser tromboembólicos porque se formó el trombo y después viajó. ¿Y cuáles son las arterias que tenemos de menor tamaño? La cerebral en su mayoría. Entonces cualquier trombo, inclusive en las extremidades inferiores, aparecen trombos que migran y van hacia la parte encefálica. ¿Ninguno de acá se ha operado? ¿Nunca ha estado hospitalizado más de algunos días? ¿Qué les piden que utilizan? La extremidad inferior. Cuando vayan al hospital van a ver a todos con medias. Esas medias de compresión. ¿Por qué? Porque para que facilite el flujo sanguíneo y no se quede mucho tiempo estancado. Y eso facilita que el trombo o un trombo se desprenda o un trombo aparezca.
Por eso es importante también empezar a conocer eso. Tengo que tener claro si el paciente tiene antecedentes de trombosis, porque si hay un trombo, apareció uno, yo lo muevo, el movimiento, el flujo sanguíneo o inclusive la contracción muscular puede desprender otro. Y ahí es más famoso por provocar otro ACV. Entonces, no es la idea. Cuando hablamos de aterotrombótico, como ven acá, es una obstrucción, se genera un trombo local y después cuando se desprende, va viajando, eso se denomina ya un émbolo, y puede generar una obstrucción, ya sea de la cerebral media o alguna arteria del polígono de Willis. Por eso lo revisamos previamente. Como estas arterias son de pequeño calibre, son chiquititas, se va a tapar fácilmente. Pero ¿cuál es el gran problema del kinesiólogo? No podemos tener mucha información respecto a eso, porque nosotros vemos al paciente post-ACV. Pero igual es importante saber hacia dónde se fue y cuál daño provocó. Ahí podemos ver otro ejemplo. Este es el flujo, el flow por si acaso es flujo para los que no están habituados. Flujo sanguíneo normal, flujo con un trombo, y cuando se desprende, vean ahí está el émbolo. Parte del trombo se desprendió y se va a obstruir otro lugar. ¿Sí? Por eso ahí los índices de colesterol son bastante preocupantes, y ojalá ustedes pudieran sacarse un examen de sangre para saber cómo está su colesterol, porque no necesariamente el colesterol alto está asociado a la obesidad, no necesariamente. Hay personas delgadas que pueden tener el colesterol alto. ¿Qué ocurre ahora? Les comentaba, si tenemos hipertensión, el paciente tiene hipertensión sobre 140, respirando nomás solamente, eso quiere decir que el sistema está sometido a una sobrecarga. Estas arterias no están diseñadas para mantener esta hipertensión, y lo que hace es que tengamos tener ahí un ACV agudo fulminante que daña el tejido, por eso se llaman, o dentro de las categorías del hemorrágico, está el intraparenquimatoso, que es el que está dentro del tejido. Otro tipo de ACV hemorrágico es el subaracnoideo, que es el que va a estar en el espacio subaracnoideo. ¿Alguien se acuerda cuál era el espacio subaracnoideo? Las meninges, estaba la pía madre, la dura madre, y entre medio estaba el aracnoides, debajo del aracnoides, vamos a tener acá. Y esto hace que la presión haga rupturas en el polígono de Willis nuevamente. O podemos tener mixturas, que va a estar uno más interno y otro más externo, que este ya sería ya mucho más complejo. En la imagen que vemos ahora podemos ver quizás lo que quiero decir. Esa acá, ¿ya?, es intraparenquimatoso, porque está dentro del tejido. Pero si esto ocupara acá un espacio y estuviera debajo del aracnoides, ese sería subaracnoide. No sé si tengo un subaracnoide por acá. No, lamentablemente no. ¿Ya? Pero se ve que ocupa un espacio acá y comprime la... bueno, algo así sería, pero se vería de esta manera, para poder hacerlo más que nada visible. ¿Sí? Entonces lo que hacen es ocupar espacio. Esa sangre, si bien ocupa espacio, no tenemos muchas complicaciones, ¿ya?, porque el cerebro no absorbe sangre directamente, no tiene esa capacidad porque es impermeable por la vía madre. Pero lamentablemente esta masa que usted ve acá, que es sangre, comprime la estructura encefálica, y esa compresión genera el daño, aumenta la presión intracraneal. Los que han visto, no sé, películas de terror en donde se les saca un pedacito del cráneo para que ceda un poquito la presión, como los tumores, etc., se comporta de la misma manera. Mientras no saquen esta hemorragia o no sé, esta extravasación, el paciente no se puede estabilizar y empezamos con daño en la parte más interna. Y ahí es donde van a estar los ciclos o las zonas más vitales del cuerpo humano. ¿Cómo yo diagnostico? Bueno, es el médico el que va a diagnosticar, pero el paciente va a tener más que nada tres ejes principales. Lo primero, vamos a tratar de aplicar la escala NIHSS, ya que esto más que nada es para ver una escala del stroke que se conoce, para poder determinar dónde fue la arteria y dónde, mejor dicho, dónde fue el lugar y cuáles fueron las afectaciones. Que se puede explicar las manifestaciones clínicas con el daño cerebral, eso lo tiene que usted hacer junto con el médico, ver que las manifestaciones coincidan con el daño y la imagen también, y ausencia de alguna otra causa que explique algún cuadro adicional, que no sea, no sé, un daño cerebral degenerativo, que no sea cualquiera, una infección, etc. Entonces lo que tenemos que nosotros empezar a trabajar es conocer esta escala, ¿sí? Recuerden esto, la idea es tener un paciente, ojalá, que sea atendido lo más antes posible, porque si no empezamos a tener estos mecanismos de excitotoxicidad y el paciente lamentablemente tiene menos tiempo para poder mantener o para poder no tener tantas secuelas más adelante. El paciente con ACV en su mayoría presenta compromiso de conciencia, náuseas, vómitos, cefalea y convulsiones.
ya que el paciente tenga convulsiones porque ya el sistema nervioso está dañado. La cefalea, yo creo que mata a algunos aquí, tienen dolores de cabeza constantes, entonces eso también es un daño importante. Pero asociado a otra cosa, ahí uno lo empieza a discriminar, porque la cefalea te puede dar por cualquier cosa, hasta la hipertensión te genera cefalea. Bueno, el compromiso de conciencia. ¿Alguien se acuerda cuál era la escala para evaluar la conciencia? El de Glasgow. Glasgow, la escala de Glasgow. Muy bien. ¿Cómo se llama? Glasgow. Glasgow. Esa, estimados, es la escala de la LIHSS. ¿Ya? Lo que ustedes van a observar, por ejemplo, si el paciente presenta disartria, si el paciente tiene alteración de la sensibilidad, ataxia, compromiso motor. O sea, todo esto les va a permitir a ustedes saber qué aspecto de toda la semiología neurológica está afectado. Se realizó más que nada para poder tener un consenso a nivel internacional. Esto, estimados, las voy a presentar en esta ocasión. No las quiero que se la aprendan porque las vamos a aplicar en una oportunidad más adelante, cuando ya tengan ya neurokinesiología adulto. Ahí lo vamos a ver con detalle y las vamos a aplicar, ojalá con un usuario. Y estimados, le había dicho al principio, era quizá, o esta es la clase quizás con más información de toda la segunda prueba. ¿Ya? Espero que hayan observado y hayan visto la relevancia desde la anatomía hasta la fisiopatología, pero lo importante es que empiecen a asociar estos cuadros ya a su futura labor como profesional. Próximo martes y próximo jueves terminamos ya con las cátedras, ya estamos ya finalizando. Nos quedaría la última prueba y el caso clínico. Profe, ¿cuándo va a ser la prueba formativa? Tendría que ser en 2 semanas más. La próxima semana terminamos, el martes siguiente hacemos la formativa. Y para que empiecen a repasar y empezar a organizar su estudio. Bien, estimados, no sé si hay dudas, consultas. Cualquier libro les puede dar información respecto a la CD. Pero si quieren uno, porque acá el tiene no es un solo. Acá en Waxman, neuropatología o neuroanatomía clínica, tiene algo de hacer. El Waxman, W-A-X-M-A. Está la biblioteca. Bien, chicos,